Hola, bienvenida a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Mentir, usurpar e invadir no es sinónimo de trabajo, ya que el verdadero trabajo ennoblece. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita llenar un array multidimensional de orden 3x3x3 con los primeros números naturales. Planteamos la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include y Austrian. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. La librería Austrian y conio.h permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces, para usted mostrar información por pantalla, eso representará una salida de datos. Para usted capturar información que el usuario ingrese, eso representará una entrada de datos. Luego, para efectuar estas operaciones va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Esta instrucción permite indicarle al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto permitirá programar de manera más flexible. Si no incluimos este espacio de trabajo, tendremos que crear nuestro propio espacio de trabajo, lo cual quiere decir que programaremos de manera semántica estructurada a C++. Entre las líneas 9 a 35 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando el programa compila, lo que ocurre es que se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main. Entonces, línea 11, declaramos una variable de tipo entero llamado n y la inicializamos en 3. Esta variable será constante. Recuerde que las variables de tipo entero solamente almacenarán datos numéricos enteros. En la línea 12 vemos que también se declara una variable llamada c de tipo entero y se inicializa en 0. En la línea 13 declaramos un vector llamado a de tipo entero y de orden n por n por n, es decir 3 por 3 por 3. Recuerde que los arrays, en este caso la A es un array multidimensional. Los arrays son estructuras estáticas de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. O sea, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. Para recorrer un vector usamos un ciclo, una matriz, dos ciclos. En este caso tenemos un array de 3 dimensiones, luego usamos 3 ciclos. Por eso entre las líneas 15 a 20 vemos una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar líneas de código repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, línea 15, ciclo for, cuya variable controladora es la i y va a tomar valores desde 0 hasta 2, es decir, i menor a 3, y se incrementará de 1 en 1. Recuerde que i más es similar a i le asigna i más 1. Dentro de este ciclo, línea 16, vemos otro ciclo, variable controladora j, va a ir de 0 hasta 2, es decir, j menor a 3, y en la línea 17 el tercer ciclo, variable controladora k y va a ir de 0 a 2, es decir, k menor a 3, y se incrementa de 1 en 1. Dentro de este último ciclo, entonces, línea 18 a la variable c la incrementa en 1, es decir, a c le asigna c más 1. Y línea 19 al vector a la array multidimensional a en la posición ijk le asigna c. Recuerde que cuando usted tiene estructuras repetitivas anidadas, la que más corre es la interna, en este caso la k. Entonces, de esta manera estamos llenando el array multidimensional con los números naturales. Recuerde que c empieza en 0, se incrementa de 1 en 1 y así se van generando los números naturales. Ahora solo resta por imprimir este array, por eso nuevamente usamos 3 ciclos entre las líneas 22 a 32. Entonces línea 22, ciclo for, variable i. Dentro de este ciclo, en la línea 23, imprimimos a través de un code el mensaje
tabla I más 1 y luego 2 saltos de línea. La instrucción NDL lo que hace es un salto de línea, es decir, un enter. La instrucción code permite mostrar texto por consola. Cuando usted necesite mostrar información por pantalla, va a usar la instrucción code, luego los símbolos menor menor y luego entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo menor menor. El texto debe ir entre comillas dobles. En la línea 25 vemos entonces y línea 26 los otros dos ciclos, variables controladoras J y K respectivamente. En este último ciclo entonces, el ciclo más interno es de la K, línea 27, vemos cómo imprimimos lo que tiene el array multidimensional A en la posición y JK. Y luego un backslash T que es un tabulador, es decir, un espacio largo. Luego en la línea 29 imprimimos un salto de línea nuevamente, un enter. Observe que esta línea 29 no pertenece al ciclo de la línea 26, es decir, al de la K. ¿Por qué? Porque este último ciclo de variable controladora K no tiene llaves. Cuando usted tiene un ciclo, una condicional con una sola línea de código, se puede ahorrar poner llaves. Como no tiene llaves de apertura y de cierre, entonces C++ determina que este entonces es un ciclo con una sola línea de código. Luego la segunda línea que encuentre sabrá que no pertenecerá a ese ciclo. En la línea 31 imprimimos líneas punteadas y un enter, es decir, un salto de línea. Para representar entonces que vamos a imprimir nuevamente o vamos a empezar otra tabla, ¿sí? Recuerde que un array multidimensional de 3 o más variables, de 3 variables puede representar una tabla, una base de datos o un espacio. Por último, entonces, en línea 34 vemos el método --gets. Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Si no se incluye este método, ocurre que el programa compila bien, ejecuta normal, pero automáticamente se cierra la ventana, debido a que no hay una espera de ingreso de carácter de teclado. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un algoritmo que permita llenar un array multidimensional con números naturales. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, opinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra